Estamos acostumbrados a convivir con fenómenos eléctricos naturales como un rayo o artificiales como la iluminación de nuestras casas. Sin electricidad no podríamos tener la calidad de vida que tenemos, tampoco podríamos estar viendo este video, tampoco podría estar haciendo este video, y muchos de los avances tecnológicos que existen hoy en día tampoco se hubieran podido desarrollar. Sabemos la importancia de la electricidad, pero ¿realmente qué es? En este video voy a tratar de explicar sin llegar a ser tan técnico, porque sé que la mayoría que está buscando esta clase de videos en YouTube es porque o quizá no entendió un profesor, o quizá no entendió lo que estaba leyendo, o realmente es por mera curiosidad. Bueno chicos, comencemos. La palabra electricidad proviene del latín electrum y del griego electron. Eso se define como el movimiento de electrones libres. Supongamos que tenemos un átomo de cobre aquí en la pantalla. Bueno, de por sí ya debe estar apareciendo. Podemos identificar dos zonas bien definidas: el núcleo, donde se encuentran los protones y los neutrones, y la nube electrónica, donde se encuentran los electrones. Digamos que el núcleo atrae o jala a los electrones hacia él. Y bueno, mientras más lejos estén esos electrones, del núcleo obviamente, mientras la distancia sea mayor, digamos que el núcleo los va a jalar con menor fuerza. Ahora, los electrones que se encuentran más lejos del núcleo, los que se encuentran en el último orbital, se denominan electrones de valencia. Y estos electrones son los más propensos a abandonar al señor átomo cuando se le aplica energía. De esta forma tenemos electrones libres. Pasemos a hablar sobre las magnitudes que conforman la electricidad. Bueno, estas son dos: el voltaje, llámese diferencia de potencial, llámese diferencia de tensión, y la intensidad de corriente. Ahora, el voltaje se mide en voltios y la intensidad de corriente se mide en amperes o amperios. Bueno chicos, vamos a hacer dos pequeñas analogías para que puedan llegar a entender bien estos conceptos. En realidad iba a hacer este ejemplo con una cascada, pero creo que con esto nos vamos a familiarizar mejor con los conceptos, debido a que, bueno, pues vamos a la cocina y encontramos un caño. Ahora, vemos que aquí hay una altura A, supongamos, ¿no? Una altura A, y aquí hay una altura B. Vemos que hay diferencias de altura, ¿cierto? Entonces, aquí va a haber una energía potencial. Y aquí va a haber otra energía potencial. Entonces, si abrimos el caño, el agua comienza a caer, o bueno, comienza a fluir, que sería el término adecuado, debido a eso, debido a la diferencia de alturas, debido a la diferencia de energías potenciales. Esa diferencia de alturas vendría a ser el voltaje. Y una pequeña molécula de agua representaría un electrón. De esta forma podemos entender que lo que hace que los electrones fluyan es el voltaje. O sea, en pocas palabras, el voltaje hace que los electrones se muevan. Ahora, supongamos que tenemos un montón de comida y tenemos un montón de gatos. En este caso, la comida, bueno, sería como un premio, representaría el voltaje. Y los gatos representarían la intensidad de corriente. Si yo agarro y pongo una croqueta aquí, mi gata ni ningún otro gato va a querer venir hasta aquí solo por esta croqueta, porque digamos que el premio es muy pequeño, el voltaje es muy poco. Por otro lado, si agrando un poco más el premio, y bueno, lo dejo aquí, probablemente mi gata y un par de otros gatos vendrán aquí tan solo porque el premio es un poco más grande, porque ahora vale la pena esforzarse para llegar aquí. Imagínense qué pasa si pongo kilos y kilos y kilos de comida. Obviamente, vendría mi gatita, que está por aquí, y vendrían muchos más gatos. Supongamos que en el trayecto para ir hasta allá hay rocas inmensas, hay montones de escaleras, supongamos que hay barrancos. Los gatos saltarían, esquivarían esas rocas, treparían paredes, subirían las escaleras, solo con tal de ir ahí para poder comer tranquilos, para poder llegar y comer su gran premio. Bueno, esos obstáculos hacen alusión a las resistencias eléctricas. De esta forma queda demostrada la relación entre el voltaje y la intensidad, que mientras más grande sea el voltaje, mientras más grande sea la diferencia de potencial, la diferencia de tensión, mientras más grande sea la comida en este caso, para el ejemplo, mayor intensidad de corriente debe haber, o sea, mayor cantidad de gatos, para este ejemplo. Es una relación directamente proporcional, ambas aumentan. Ahora, de lo del ejemplo de los kilos de comida y los gatos y los obstáculos que hemos hablado hace poquito, básicamente es por eso que pasan los rayos. Los rayos están a una diferencia de potencial tan alta que, bueno, traspasan el aire, ¿no? Y la resistencia del aire es altísima también, así que bueno, ya se imaginarán a cuánto voltaje será eso. Hablando de los rayos y las descargas eléctricas, realmente lo que nos mata no es el voltaje, sino la intensidad de corriente eléctrica, pero uno necesita del otro para poder ser letal. Una persona promedio, según mis investigaciones, digo promedio porque esto puede variar de acuerdo a cada persona, pero bueno, digamos que con un ampere, un ampere recorriendo, atravesando todo su cuerpo, de brazo a brazo, no sé, todo su cuerpo, y que pase por el corazón, una persona puede sufrir daños irreparables. Y con daños irreparables, bueno, en el peor de los casos sería la muerte. También eso depende mucho del tiempo por el cual ha transcurrido la corriente y todo eso. Así que bueno, digamos que un ampere y ya, a secas.
Esta fuente más o menos arroja 1 amperio. Y yo puedo cerrar el circuito de diferentes formas. Aquí la diferencia de potencial sería 5 voltios. Y aquí serían 12, creo. Sí, es 12. Ahí lo estoy viendo. Ahora, en teoría, si toco estos dos, o estos dos, estaría muerto. Y estoy lo suficientemente loco como para tocar, como para cerrar el circuito. En este caso voy a cerrar este de acá. Y bueno, sigo vivo y aquí también. Y sigo vivo. Y absolutamente no sentí nada. Ahora, eso se debe a que el voltaje es muy pequeño como para hacer circular la corriente a través de mi cuerpo. Y de igual forma, ¿no? Cuando el voltaje es muy alto y cuando la corriente es muy pequeña, entonces solo vas a sentir un calambrazo. Bueno, eso fue todo, chicos. No olviden de comentar, suscribirse y puntuar, y gracias. We famous, everybody's famous when you up in bed.